En la España franquista, nuestros padres y madres, nuestras abuelas y abuelos, aprendieron a hacer eso, ruido blanco. Es entonces cuando nacieron los no te signifiques, los no remuevas la herida, los de eso no se habla. Así es como aprendieron a callar. Mañana hacemos nuestro segundo especial acerca de Palestina y los bombardeos de Israel sobre Gaza, que han costado ya la vida de al menos 2.700 personas en la franja. Miles se manifestaron ayer en nuestro país y en los últimos días las manifestaciones se han sucedido en todo el mundo en apoyo a la libertad del pueblo palestino, pese a las prohibiciones de los gobiernos de países como Francia o Alemania, o al comentario del primer ministro británico sugiriendo que llevar la bandera palestina podría ser delito en su país. De lo que no quieren que la gente hable sobre Palestina, del bloqueo informativo para ocultar los crímenes de guerra y las violaciones del derecho internacional por parte de Israel, tratará el programa de mañana. Hoy también hablamos de lo que no se habla, de los silencios impuestos, de lo que se oculta o da miedo decir, de lo que no aparece en las portadas, de las grandes historias detrás de las pequeñas noticias, de lo que está en los márgenes. Hablamos de... Palabras que callan. Palabras que dicen. Abrazando lo posible. Palabras que callan y palabras que dicen, abrazando lo posible, como canta The New Raymond en su estremecedor nuevo disco, Postales de Invierno. Un disco sobre eso de lo que tampoco nos gusta hablar, la muerte. Él pondrá el broche musical a este podcast en el que juntamos a dos contadores de historias que hablan de lo que no se habla. En las tierras medias del sonido habita un universo inabarcable de criaturas dispersas y diversas. Una comunidad de creadores que deberán juntarse para crear el podcast de poder. Un podcast de podcast. Tenéis la compañía del anillo. Un podcast para unirlos a todos. Un tesoro sonoro. A José Ángel Esteban le llaman The Master por méritos propios. En mi opinión es uno de los mejores contadores de historias en radio y podcast que hay en este país. Lleva una década innovando y explorando la narración sonora y tiene un currículum impresionante que nos llevaría un programa a relatar. Así que, Violeta, resumamos. Crudos Días. Crudos Días. Actualmente es el hombre a cargo de la división de audio y podcast del Grupo Vocento. Antes fue el director de programas de Radio Nacional de España y ha ejercido como director, productor y guionista de podcast en productoras como Osmos y El Cañonazo y también de plataformas como Audible. Para ello dirigió el documental sonoro El Desafío sobre la historia de ETA. Esta historia jalonada de hitos y momentos la iniciamos con un personaje que retrata los años más duros de la... Por el documental sonoro Le llamaban padre, recibió en 2017 una mención especial del Premio de Periodismo Ortega y Gasset. Y este guionista de películas como Los años bárbaros, de Fernando Colomo... ¿Esto? ¿Qué es esto? Son versos. O la reciente La manzana de oro, de Jaime Chávarri... Es el director del podcast por el que le hemos invitado, Fuera del Radar, el formato narrativo del diario El Correo que explora la historia y los personajes detrás de las noticias que no están en la primera plana, pero esconden realidades apasionantes. El zumbido que escuchamos es el que produce un pequeño motor eléctrico, el que impulsa la silla de ruedas de Sergio Maldonado, protagonista de esta historia. Con ella recorre veloz los pasillos del Hospital Santanderino Marqués de Valdecilla. No hay mucha gente que me coge por el pasillo cuando voy en mi silla. Cuando echa el freno, Sergio recibe en su consulta. Es una habitación sobria, hay una mesa con un ordenador y un espacio separado por un biombo. También hay una camilla para acostar a los pacientes y realizar curas. Y escuchar. Y ahora hablamos. Toma asiento, por favor. Eso es lo que vamos a hacer hoy con él. Escuchar. José Ángel, Crudos Días. Crudísimos. Qué pronto es. Sí. O qué tarde, depende. O qué tarde, depende para quién. Sí, cuéntanos, ¿cuándo empezó tu historia de amor con la radio? Vamos a ver, lo cuento siempre.
mis padres tenían una radio muy pequeñita en la casa donde vivíamos, era una casa muy pequeñita, mi hermano y yo dormíamos en un anexo del salón y ellos tenían una habitación para dormir, mis padres. Yo iba por las noches, les robaba la habitación, la ponía debajo de la almohada y empezaba a escuchar la radio. Y cuando mi madre volvía de trabajar muy por la noche, la quitaba y se la llevaba a ellos. Y yo ahí me quedé a vivir. Debajo de aquella almohada. Bueno, de aquellas historias que escuchabas efectivamente debajo de la almohada, te convertiste en contador de historias, en el cine y luego en la radio. ¿Cómo llegas tú hasta el formato sonoro? Pues mira, la primera vez fue en Burgos, donde yo nací. Empezamos a hacer hace muchísimos años programas con alguien que ahora mismo está en Radio Clásica, con Jorge Barriuso, que lo conocéis además. Sí. Con Pachi La Rosa, que ahora está retirado, que también lo conocéis. Y de ahí, muchos años después, empecé a trabajar en Radio El País. Yo soy de aquellos que estuvo en Radio El País y ahí hicimos algunas cosas interesantes. Recuerdo especialmente una ficción que hicimos recreando el atentado contra Carrero Blanco, reinventando exactamente un día entero de cómo era la radio en el 73 y cómo nos las apañamos entonces para contar aquella historia. Eso fue en el 83. Bueno, de aquellos polvos estos lodos. En general lleva un rato muy largo en esto del podcast. Te iniciaste cuando en España este formato aún estaba en pañales. ¿Recuerdas cómo era esta industria cuando empezaste? No existía, hubo que inventarla y yo creo que además me inventé un puesto de trabajo, sinceramente. No existía. De las pocas personas que sabían lo que significaba la palabra, una de ellas estoy absolutamente orgulloso de tenerla a mi lado. Cuando nos vimos por primera vez, yo creo que nos reconocimos precisamente porque sabíamos exactamente lo que significaba aquello. Y esto hace ya pues 12 o 14 años, no sé cuántos, muchos también. No existía nada. Pero tengo que decir que estando en Radio Nacional de España hicimos un programa que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 Mundos. La Vuelta al Día en 80 Mundos. Sí, hombre, me acuerdo de eso. Con Macu de la Cruz, y fue el primer programa que se produjo solamente para la red. Nunca se emitió en abierto, nunca se emitió en el flujo, es decir, ya hicimos cosas que solamente estaban en la red, año 2007. No me acuerdo, pero por ahí sería. Visionario, que eres un visionario. Y con una visionaria también vamos a hablar. Todo está bien, puedo soportar otra pequeña embestida. A las pequeñas embestidas le cantan Tulsa y Abraham Boba en este tema. Y de amor por las historias pequeñas, esas que nos embisten, sabe muchísimo nuestra otra invitada y también amiga del programa, nuestra querida Isabel Cadenas Cañón. Ella es periodista, escritora, poeta y una de las documentalistas sonoras más premiadas de nuestro país. A lo largo de su carrera ha hecho documentales de audio para medios como Deutsche Welle, Radio Ambulante, La Rara, Euskadi, Ratia y también para esta casa. Jim era nieto de asturianos y creció fascinado por las pocas historias que había oído sobre Little Spain, que es el barrio español de Nueva York, o sobre aquel gran picnic del centro asturiano de Nueva York. A Carne Cruda nos trajo Inmigrante Invisible, un precioso documental sonoro que hicimos en directo en Matadero de Madrid en 2018. Isabel fue un tiempo la directora de audio en El País, donde creó y dirigió, entre otras cosas, Hoy en El País, el daily de este periódico, o la serie El Silencio Roto, sobre la investigación de los abusos a menores en la Iglesia Católica de este mismo medio. Porque de silencio sabe mucho la directora del podcast multipremiado De eso no se habla, entre paréntesis, en el que aborda historias sobre tabúes y silencios personales y colectivos. A veces no hace falta irse muy lejos para encontrar historias de silencios. Sí. Hola, Rosana. Hola, Isabel, te abro. Vale, gracias. Hoy, por ejemplo, han pasado 3 minutos desde que salí de mi casa hasta que Rosana me abre la puerta de la suya. Hola, ¿qué tal? Rosana tiene 55 años y los ojos grandísimos. Bienvenida. Y hace muy poco que se ha mudado a esta casa. Bueno, pues es nueva, la estoy estrenando. Me he mudado hace nada. Por eso parece que aún está medio vacía. La casa de los 5 balcones. ¿Sí? Sí. Y es verdad que por esos balcones entra muchísima luz, pero también bastante ruido. Es domingo por la tarde, la hora en que Madrid duerme la siesta, pero los turistas no saben de eso y parece que todos se han juntado debajo de casa de Rosana. Así que nos encerramos en la cocina, cerramos puertas, balcones y ventanas y empezamos a conversar. Rosana quiere contar algo. Bueno, yo me llamo Rosana Acquaroni, soy profesora en la Complutense, soy poeta y... Pues cerramos puertas y ventanas para conversar, para preguntar y para escuchar.
de eso que ocurre entre esos paréntesis. Isabel Crudos Díaz. Crudos Díaz. ¿Por qué te interesa lo que hay entre los paréntesis? Pues la verdad es que podría hacer como un análisis así como muy sesudo, pero yo creo que llevo toda la vida como buscando explicaciones a cosas, a todo, ¿no? Como creo que todas las que estamos en esta mesa, y a cada una le sale por un sitio y a mí me salió por ahí, ¿no? Antes de eso ya había hecho como otras cosas, pero siempre yo creo que lo que más define mi trabajo es la búsqueda y la relación del pasado con el presente. Pero, ¿por qué especialmente te interesan los secretos, las ausencias, los silencios? Creo que lo que me interesa es la transición, en realidad. Que no fue algo como premeditado, pero realmente me doy cuenta de que todos los episodios de la primera temporada y parte de esta temporada también tienen que ver con ese momento en el que nuestro país pudimos decidir, ¿no? Hacia dónde íbamos, y lo que decidimos... o lo que se acabó decidiendo fue mirar hacia el futuro y dejar el pasado un poco pues debajo de la alfombra, ¿no? Y hay tanto que sacar por debajo de esa alfombra, tantas historias pequeñas que llevan a historias mucho más grandes, de esos puntos, ¿no?, individuales que unidos crean como constelaciones de silencios sistémicos y sociales, que realmente también siempre he trabajado sobre eso y es evidente que es lo que más me interesa. O sea que el silencio político ha llevado a silencios personales, silencios familiares. Sí, lo que me pasó a mí en mi vida es que yo en mi casa, mi padre siempre lo negará, si lo está escuchando lo va a negar, pero siempre me decían, ¿cómo? Pues de eso no se habla, no te metas mucho en política, no te signifiques, ponte la última fila en clase. Yo realmente le salió regular. Bastante mal, le salió bastante mal el consejo. Sí, y siempre pensaba que era mi familia, pero de repente cuando salí al mundo y encontré otras familias me di cuenta de que no era una cosa de mi familia, que era una cosa de la mayoría de familias de un bando, digamos, de nuestro país, ¿no? Que hemos crecido pues con un silencio social porque era peligroso durante la época de nuestros padres y nuestros abuelos y abuelas, era peligroso hablar de las cosas, de algunas cosas y determinarse y significarse, ¿no? Emilio Silvia siempre habla de esto, de que nos decían que fuéramos insignificantes, no te signifiques. Entonces, a mí lo que me interesaba es cómo puede ser, parece una tontería, pero cómo puede ser que en un grupo de amigos, dos amigos no se hablen y nadie pregunte. Habrá pasado algo, igual alguien se ha portado mal, igual alguien ha sido un machista, igual alguien... Pero no lo hablamos por si acaso, ¿no? Y creo que todo eso tiene que ver con un silencio impuesto que todavía heredamos, por supuesto, y que todavía nos parece peligroso hablar de algunas cosas, aunque pensemos que no, ¿no? Y eso viene evidentemente de un sistema político y social que hemos tenido en nuestro país. Ha sido un silencio que habéis roto en esa primera temporada magnífica. Acabáis de publicar el prólogo de la esperadísima segunda temporada. ¿Cuándo llega ese estreno? ¿Qué tendrá esta segunda temporada? Qué nervioso. Bueno, lo publicamos ayer. Sí, señora, por eso estáis aquí en Primicia Mundial. En Primicia Mundial estamos aquí. Pues es una temporada especial, por supuesto, porque todas las temporadas son especiales y nos ha costado mucho poder hacer esta temporada. La producción independiente, no os voy a contar a vosotras lo que es, porque lo conocéis bastante bien. Y bueno, pues hemos tardado mucho en crear las historias. Las historias también llevan un proceso de investigación que todas lo conocemos, los que trabajamos en esto. Pero lo que más me emociona de esta temporada es que las historias van unidas, que no... Yo quería, la primera temporada cada historia tenía un formato diferente, yo no quería como repetir formatos, y aquí era como, vale, ya hemos hecho muchos formatos, ¿qué podemos traer ahora de nuevo? Y para mí lo nuevo que podíamos traer esta temporada era historias que estuvieran ligadas unas a otras. Entonces, por ejemplo, las dos primeras historias son una cara A y una cara B. Son dos historias que se pueden escuchar de manera separada, pero que juntas se complementan. Y las dos siguientes también. Y luego ya vienen otras cosas. Pero todas las historias de esta temporada están ligadas entre sí. Se cuentan en más de un episodio. Historias que todas van de sacar la voz. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Como dice nuestra queridísima Ana Tillú, hay que escribir historias, respirar y sacar la voz. Ella siempre combativa lo hace, siempre feminista, siempre interesada en la memoria, como los dos personajes que hoy se juntan aquí en este podcast. Un podcast para unirlos a todos, y tenemos muchísimo placer de unir a dos amigos admirados por su trabajo. Los dos habéis hecho marca de la casa de eso que se llama no ficción narrativa. Para los no iniciados, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo lo llamaríais? Pues se trata de contar la realidad con la gramática de la ficción. Es decir, organizar el relato de tal manera que se construya como una historia, como un cuento, a través del cual lleguen los verdaderos sonidos, las verdaderas palabras, aquello que hace que el mundo funcione. Por algo le llaman el máster, ¿eh? Añade algo. Yo es que lo describo igual. No sé quién lo dijo primero. Seguramente tú lo dijiste en inglés.
Sí, usar las técnicas de la ficción, los personajes, los arcos narrativos para contar historias reales. Yo a veces digo como, ¿qué hacemos para que a alguien a quien no le interesa un tema le interese, ¿no? Pues contarlo como una película de Netflix. Y, bueno, en fin, a nuestro nivel, ¿no? Bueno, el documental sonoro no es algo nuevo, es decir, el podcast está reinventando los formatos que ya la radio clásica hacía desde sus orígenes. De hecho, uno de los programas más míticos de la radio mundial, This American Life, Esta vida americana, es un documental sonoro. Todos. ¿En qué se está renovando y en qué está cambiando el documental con sonido? La clave, yo creo, es ponerse en lugar de quien escucha. Y ahora el que escucha en unas condiciones completamente distintas a las que se escuchaba antes. Cuando tú escuchas con auriculares, cuando decides escuchar en el momento que quieres escuchar lo que quieres escuchar, no lo que te ofrece el medio, sino que decides tú cuál es la historia en la que te vas a apuntar. Eso exige por el que emite, por el que hace la historia, pensar que esa persona la está escuchando en unas condiciones muy concretas de intimidad, de decisión. Entonces, el proceso de elaboración te da muchas más posibilidades, ¿no? Colocar mucho más trabajo de reconstrucción sonora, de paisaje sonoro, porque la tecnología lo permite. Sí, a mí me gustaría mucho como recalcar esto que has dicho tú, Javier, que estos formatos ya estaban inventados, ¿no? Ya no hay, pero ha habido al principio una lucha esto de la radio, el podcast, que me parecía, como yo creo que a los que llevábamos aquí un tiempo nos parecía un poco estéril, porque lo que pasó es que la radio abandonó estos formatos y creo que eso es importante decirlo, ¿no? La radio lineal, digamos, ha ido pues abandonando formatos que eran más caros o que necesitaban una escucha que no fuera una escucha rapidísima, de la tertulia, de la rapidez, y que necesitaba una escucha pues de sentarte a escuchar o de estar más parada, ¿no? Y una elaboración también. Y una elaboración, claro, era más caro y el tiempo, pues eso. Y al final se producía menos, ¿no? Evidentemente es mucho más rápido crear una entrevista. Lo que ha hecho el podcast ha sido recuperar esos formatos y también darles más libertad, porque no tenemos una necesidad de acogernos a esto tiene que ser una emisión de 30 minutos o aquí tiene que estar solamente el host, ¿no? Solamente el presentador todo el rato. Y eso permite que de repente nuevas voces que no hemos tenido lugar en la radio podamos llegar a la radio, y no solamente las presentadoras y presentadores, es que muchas personas que jamás serían oídas en la radio tradicional han llegado, muchos personajes han llegado al podcast y han llegado a poder hablar, ¿no? Mediante el podcast, este formato tan liberador, digamos. Y hay otra idea que me parece importante, ¿no? Y es que en tiempos de velocidad aceleradísima, la narración exige paciencia para escucharla y también paciencia para producirla. Y la paciencia, la serenidad, es un valor que hay que reivindicar en estos momentos. Pero que sin embargo va a contracorriente, ¿no? ¿Por qué creéis que ha tenido tanto éxito el documental, esa escucha tranquila en el podcast? Porque creo que ordena mínimamente, porque da sentido, o al menos atisba ese sentido. El sentido tiene que ver con la dirección y la dirección tiene que ver con los finales. Si hay un final que se apunta, todo lo demás se puede ordenar. En un momento de flujo informativo absolutamente brutal, donde la velocidad de la producción de acontecimientos mínimos es descomunal, pararse a escuchar y pararse a ordenar un relato... Y pararse a mirar, porque vosotros dos sois maestros en el arte de ver historias donde otros no las ven. ¿Usted ha visto alguna vez esa placa que está ahí puesta? Pues no me he fijado. Mira, yo no me acuerdo de eso, ¿eh? No. ¿11 mujeres? 11 mujeres. No me recuerdo. Nada, ¿no? No tengo ni puta idea. Ah, lo del juicio a las 11 mujeres. Eso lo vivimos. Yo no, ni idea. Oír de eso sí tengo oído, pero... Sí, yo creo que sí. Estamos escuchando un fragmento de Una placa en mi pueblo, el episodio de Eso no se habla, que recibió en mayo de 2021 el prestigioso Premio Internacional de Periodismo Columbine. Además, una historia, Isabel, que te toca muy de cerca. ¿Cómo empiezas a tirar del hilo a partir de una placa para encontrar una historia que estaba en tu pueblo y que mucha gente, como escuchábamos, desconocía? Pues yo debo decir que también la desconocía. De hecho, el episodio empieza hablando de eso, de que yo me fui de mi pueblo, Basauri, pues pensando que era un pueblo normal y corriente al lado de Bilbao. Y cuando de repente empecé a militar en el movimiento feminista, muchas compañeras me decían, uy, Basauri, qué guay, ¿no? Ser de Basauri. Y yo, sí, ¿por qué? No sé por qué. Las 11 de Basauri. Las 11 de Basauri. Entonces me empezaron a hablar de las 11 de Basauri y yo no lo sabía. Y cuando empecé a buscar temas para esta primera temporada, una amiga, Isea, me dijo, tía, haz un episodio sobre las 11. Y yo dije, bueno, pero sí, ya se sabe todo, ¿no? Ya se sabe. Claro, de repente empecé a tirar del hilo y me di cuenta de que nadie había vuelto a hablar con estas mujeres y de que había un consenso sobre el no quieren hablar. Contemos que son las 11 de Basauri, que estará la gente con los dientes largos. Las 11 de Basauri son en realidad 10 mujeres y un hombre que a finales de los 70 fueron detenidas y puestas en un calabozo durante unos 4 días. Después sufrieron unos 10 años de juicio por haber abortado o ayudado a abortar.
con ellas el movimiento feminista autónomo como floreció y realmente fueron a la par de este caso, que fue el caso de las 11 de Basauri. En aquel momento en realidad se llamaba las 11 de Bilbao. Tuvieron muchos juicios y al final, en realidad, el Supremo no les dio la razón y ellas no tuvieron que cumplir penas de cárcel, pero acabaron siendo condenadas muchas de ellas. Pero la cosa es que pocos meses después, a la vez que el Supremo les negaba como que tenían la razón, se legalizó el aborto en España. Entonces fueron realmente las precursoras de la ley del aborto, aunque no salgan en los libros de historia, aunque el día en el que se despenalizó el aborto no sea un día feriado, bueno, porque estamos en un país construido en base a otros parámetros, digamos. El caso es que yo empecé a investigar y decía, no puede ser que estas mujeres no quieran hablar. O sea, puede ser, pero ¿alguien se lo ha preguntado? ¿O esto es un silencio de estos que prohíbe? No quieren hablar, no las molestes. No me quieren hablar desde cuándo y hasta cuándo, ¿no? Entonces ahí fue mi cabezonería absoluta y preguntar a todo el mundo, bueno, en fin, ir a muchas casas, llamar a muchas casas físicamente, mandar muchas cartas, hablar con mucha gente hasta que al final conseguí hablar con varias de ellas y una de ellas salió en antena y salió en el episodio. Y para mí fue realmente un trabajo muy bonito porque fue, bueno, volver a mi pueblo también y darme cuenta de cómo se construyen esos silencios de las mujeres, ¿no? Porque no se construyen de la misma manera que los silencios de los hombres. Es un trabajo precioso que yo recomiendo escuchar, como toda la primera temporada de la serie De eso no se habla. Silencios que provienen muchas veces del dolor, y del dolor habla precisamente esta historia que también nos apasiona de Fuera del radar. La escena, cuando llegas al monasterio, digamos, te encuentras con una puerta enorme, con un camino de grava. Allí no se oye nada más que los pájaros. Siempre. No hay más ruido de otra vida que este rumor acolchado donde se adivinan gorriones, abubillas y cucos. Aquí también vive, en silencio, una pequeña comunidad de monjes ermitaños. Son monjes que viven en una reclusión absoluta y viven en silencio. Y hasta aquí, en junio de 2022, llegó Chema Rodríguez en busca de una historia periodística. Un reto. El hecho de que fuera muy difícil entrar fue una licencia. La pregunta clave que creo que se pueden estar haciendo los oyentes y nosotros mismos también como profesionales es ¿cómo se encuentran estas historias de gente corriente de las que nadie habla? ¿De dónde salen? Hace un montón de años también en la radio hicimos una sección que se llamaba Cosas que ocurren en los rincones. Y hace muchos años, en un periódico en el que trabajaba, yo llevaba una sección que era un montón de páginas que se llamaba alfoz. Alfoz es una palabra castellana antigua para explicar lo que queda fuera de la muralla, ¿no? Me llaman siempre mucho la atención esas historias que están fuera de la muralla, en las periferias, donde nadie mira, ¿no? Bueno, pero en cuanto empiezas a mirar, hay, ¿no? Bueno, yo trabajo ahora en una red de 11 periódicos regionales con un montón de excelentes profesionales que conocen al dedillo su territorio. Entonces ellos hacen historias, las publican y al día siguiente tienen que hacer otra y al día siguiente tienen que hacer otra y entonces todas se pierden. Entonces simplemente hay que mirar una vez más con un poco de cuidado y de atención y descubres un montón de cosas que bien tratadas se convierten en grandes acontecimientos, menudos pero grandes. Claro, de eso trata Fuera del radar. Cogéis una noticia que ha aparecido ya en los periódicos y profundizáis en ella, en lo que pasó y en lo que ha ocurrido después del momento en el que se cuenta. Sí, exactamente, es así, es decir, coges una noticia y lo transformas en una historia, con tiempo para el desarrollo, con tiempo para la mirada, con tiempo para que los personajes se expliquen perfectamente y en esos momentos es fascinante ver cómo todo el mundo efectivamente tiene algo que contar. Y solamente hay que escuchar y tener tiempo para escuchar. José Ángel, en tus primeros años de carrera trabajaste como plumilla en tu Burgos natal para El País. Hemos encontrado artículos tuyos de finales de los 70 sobre las feministas exigiendo una ley del divorcio, o del Consejo de Guerra Julián López Ortiz, un líder del comunista Partido del Trabajo de España, por injurias al ejército e intento de sedición. Ahora, en tanto jefe máximo de podcast y audio de Vocento, trabajas con muchas cabeceras locales, como nos contabas, El Correo, El Norte de Castilla, El Diario Montañés, La Verdad de Murcia. Y Isabel antes nos contaba la historia de su pueblo en Basauri. ¿Lo local es una buena fuente para encontrar grandes historias? ¿Lo pequeño nos lleva a lo grande y profundo? Yo creo que sin ninguna duda es simplemente conocer bien el terreno.
insisto, yo quiero hablar muy bien de mis compañeros de los periódicos regionales porque conocen muy bien su territorio. No hay nadie que conozca mejor. Mirad, un detalle muy tonto. O no tan tonto, esos grandes documentales que ahora llenan todas las plataformas, si os fijáis, siempre hay asesor, asesora, asesor, asesor, asesor. Bueno, si miras quiénes son esos nombres, son periodistas locales. Gente que lleva 25 años trabajando en Murcia, en Castellón, en Santander, explicando muy bien esa realidad que aquí, en los grandes centros de poder, se diluye. Yo creo que hay una cosa clave en estas historias que es volver. A mí cuando me preguntan siempre lo decimos en este programa, que tenemos algunas historias que han vuelto al volver al sitio. Podcast, claro. sí, claro. ¿Qué ha pasado con esas personas? Quedarse, para mí es llegar sabiendo dónde llegas, ¿no? No llegar como una paracaidista, llegar por un motivo. ¿Por qué habla conmigo gente que no quería hablar? Porque llego yo. Y no, o sea, les digo porque llego. No llego porque de repente me han mandado, llego porque llevo 2 años siguiendo esa historia o 1 año siguiendo esa historia, porque he leído mucho y porque además quiero hablar de esto. No quiero hablar de usted por el morbo. Bueno, eso por un lado. Otra cosa es quedarse, y quedarse, claro, lleva tiempo y lleva dinero. Quedarse es estar tiempo haciendo las entrevistas y volver y tener que ir a otro lugar a hacer otra escena y volver. Para mí volver es la clave. ¿Y qué pasa? Que cuando eres un periodista local, estás ahí. No te cuesta un billete de avión ir a un sitio. Es que estás ahí, conoces el contexto, conoces a la gente, sabes dónde tienes que ir. Para mí, yo que no soy periodista local, para mí es algo como clave, ¿no? Tengo un colega de un periódico muy importante de esta ciudad que siempre dice lo mismo. Él va a hacer la historia que tenga que hacer y cuando se van las televisiones es cuando él empieza a trabajar. Es decir, una vez que se ha sacado el total, eso que se llama el total, que Dios mío, ¿no? Es que los totales no es la verdad. Los totales solamente son un pretexto para contar después lo que Eso pasó para los que no son periodistas de radio, los totales es, digamos, toda la declaración completa de una entrevista que se hace, ¿no? Sí, exacto. Entonces ellos, dime el total. Entonces ya los periodistas... Vamos a la declaración. Dime lo que tienes que decir. Pues la maté porque no sabía quién era. Vale, entonces se van y tú te quedas y entonces, pero ¿cómo era? ¿Cómo te has levantado esta mañana? ¿Por qué? ¿Qué has comido? Eso es lo que permite luego entender el total, ¿no? Bueno, y precisamente porque vais más allá del total, porque vais a lo que hay detrás, porque estáis ahí, porque volvéis a las historias, podéis traspasar esos dolores y esas barreras, esos obstáculos que tienen muchas veces las personas antes de contar su historia. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se respeta el dolor y cómo se llega a los secretos? Yo creo que nadie que no, de eso no se habla desde luego, nadie que no quiera contar una historia la ha contado. Creo que eso es importante, ¿no? Creo que alguien llega la primera temporada igual era diferente, pero esta que la gente ya sabía lo que venía, es gente que quería contar algo. Y eso para mí es importante, ¿no? Tú llegas a un podcast que es sobre contar silencios y sabes que vas a tener que contar un silencio si quieres, ¿no? O por lo menos contar lo que hay alrededor de un silencio. Yo no necesito saber qué pasó en ese momento exacto, pero sí necesito saber las consecuencias que ha tenido ese silencio. Y en ese sentido es lo que dice José Ángel también, ¿no? Me interesa mucho más lo que ha pasado a raíz de ese silencio que lo que es ese silencio en sí, ¿no? Que ese acto, ese trauma, eso que lo creó. Pero yo creo que escuchando y también escuchando a los protagonistas, no solamente a los protagonistas, que además a mí me gusta llamar dueños de las historias, porque es que las historias no son nuestras. Yo en mi caso tengo clarísimo que soy una afortunada y también tengo un trabajo difícil en el sentido de que estoy trabajando con material extremadamente frágil que no me pertenece. Y eso para mí es clave, ¿no? Entonces yo siempre, por ejemplo, cuando doy talleres de audio, siempre pregunto, ¿cómo llamáis a la persona que tiene la historia? Personaje. Para mí personaje me parece horrible. Ya. Personaje. O sea, protagonista, dueño. Yo últimamente llamo dueña a las personas porque es que son las dueñas. Y después, para mí es eso, escuchar su historia, pero escuchar cómo la quiere contar. ¿Cómo quiere contar esa persona su historia? ¿Quiere que salga mi voz en medio o prefiere contarla? Evidentemente, la decisión final, porque soy la directora de este podcast, la voy a tener que tener yo, pero es una decisión final muy informada por lo que ellas y ellos necesitan de cómo se cuente su historia, ¿no? Sí, las historias no son vuestras, pero también son tan emotivas que a veces uno se implica en ellas y casi convierte las historias en propias. Puede ocurrir, por ejemplo, con esta. Vivo en una casa en el centro de Madrid. Mi salón tiene 2 balcones a la calle, un sofá viejo de terciopelo verde, hay muchas plantas y un par de radios viejas. En la pared tengo colgados 2 cuadros con 2 poemas de amor. En realidad, mirados más de cerca, no son poemas de amor, sino más bien de desamor
o de Isabel lo que se pone la mano en la cara como si no lo hubiera contado ella misma y además muy bien. Te acabamos de escuchar en un episodio de Las Raras llamado De amor y confinamiento, en el que no dudaste en incluir tu vida personal como parte del relato. ¿Hasta qué punto te ha implicado en una historia y con sus dueños, como tú decías? Hacía mucho que no escuchaba esta historia. Bueno, en esta historia, claro, ahí la dueña era yo. O sea, esta historia, yo hablé con Cata y Martín, ellos me pidieron si te leía alguna historia, y yo en ese momento estaba hablando mucho del amor. O sea, durante el confinamiento, pues todas tuvimos muchas fases, ¿no? De pasar por muchos momentos de tristeza, por muchos momentos de rabia, de no entender. Pero después yo tenía un grupo de amigos con el que hablábamos mucho sobre el amor, que de hecho todos vienen aquí al lado, y salen en el episodio, ¿no? Laura Casillas, que también es amiga de Carne Cruda, Ernesto García, o sea, gente con la que hablo mucho, que también son poetas y con las que hablo mucho del amor. Entonces, cuando me dijeron de qué quieres hacerlo, pensé un montón, pero es que lo primero que me salió fue eso, y era como, a ver, es evidente que voy a trabajar sobre esto. Entonces, yo de hecho debo decir que no lo he vuelto a escuchar, ese episodio, por eso al principio lo escuché y digo, ¿esto qué es? Pero fue un episodio muy bonito de hacer, para empezar, porque yo no tenía, o sea, yo hice el guión, por supuesto, pero al final la decisión final también la tenía otra gente, que eso a mí no me pasa nunca, ¿no? Porque yo no era el podcast de otra gente, era el podcast de Las Raras, y por otro lado porque fue como un placer coger el micro y hablar con mis amigos y amigas sobre amor. O sea, quedábamos y todo el mundo me decía que sí, claro. Oye, ¿te importa que quedemos a hablar de amor? Claro. De hecho, ¿a qué hora? Hice muchísimas más entrevistas de las que acabé teniendo. Y fue un episodio, bueno, no lo he vuelto a escuchar, pero en fin, me gustó mucho hacerlo y me costó mucho hacerlo también. Tiene que costar también hacer historias, por ejemplo, de abusos a menores, que los dos tenéis experiencia en ello. ¿Cómo se trabaja con temas tan difíciles, José Ángel? Pues cuando hicimos La llamaban padre, que es de lo que estamos hablando, supongo, la clave ahí fue convencer a Carles Porta, que era el que había hecho la investigación, de que precisamente todas sus miedos, todas sus dudas formaran parte de la historia. Él no quería hacerlo así, él había hecho un libro mucho más, digamos, objetivo, distante, preciso, por decirlo de alguna forma. Entonces el trabajo que yo hice con él fue convencerle, no, déjame que lo cuentes en primera persona. No lo voy a contar nunca en primera persona, no. Tienes que contar en primera persona porque si no, tu voz no va a ser lo suficientemente convincente como para que yo, cuando lo escuche, sepa lo que significa contar esta historia, ¿no? Entonces, atreverse a contar el proceso emocional por el que tú también pasas, sin caer en el narcisismo, y esto es una cuestión que deberíamos discutir no ahora, pero que es muy interesante, creo que es fundamental, ¿no? Es decir, convertirte tú también en dueño de tu propio relato, aunque el relato sea de otro, para no decir personaje, que podría estar de acuerdo con la idea de Isabel, ¿no? Es decir, aceptar que a ti esas cosas también te afectan y entonces ser capaz de contar ese proceso por el que atraviesas. Y siguiendo esta línea argumental, llegamos también a esos documentales que están teniendo ahora mucho éxito, que son los que se refieren a vidas truculentas. Lo que estoy a punto de contarte no es un misterio al uso. No es un relato de intriga que trate de esconder quién es el asesino. Eso lo sabemos desde el principio. Se llama Joaquín Ferrándiz Ventura y en los años 90 mató a 5 mujeres. Ocurrió en Castellón durante casi 3 años. Es el primer asesino en serie de la historia reciente de España. Fue él quien cambió nuestra forma de entender el mal. Meto contigo. Uy, se le ha oído ahí a Isabel, se ha abierto el micrófono y la han pillado. Bueno, vivimos una explosión del true crime, los documentales sobre crímenes reales que invaden las plataformas de vídeo en streaming y también de podcast. José Ángel, tú has hecho varios. Estoy como harto. No, he dicho estoy harto, sí. Como El rey del cachopo, y acabamos de escuchar el prólogo de Ferrándiz sobre el primer asesino en serie conocido de la historia de España. ¿Por qué crees que interesan tanto este tipo de historias? Y antes de ese, las 2 muertes de Javier Ardínez, que es de hace 2 años, que también es, yo creo que tiene chicha ahí para contar. A ver, primero tengo que decir que Ferrándiz no es un true crime al uso. Y decidimos que no lo fuera, ¿no? No nos interesaba el asesino, sino el contexto alrededor del cual ocurrieron las cosas. Nos interesaban mucho más las víctimas, nos interesaba muchísimo más cómo aquellas muertes, aquellos asesinatos cambiaron a un montón de gente, no solamente a las mujeres a las que aquel hombre liquidó, sino todo el contexto personal, político, social y cultural que permitió aquello o en el que se construyó eso. Entonces, decidir que ese punto de vista era el nuestro ya es un cambio respecto a la invasión, efectivamente, de True Crimes. Hace poco estuve en una plataforma de series y ficciones audiovisuales para hablar de proyectos y entonces me hablaron de una categoría que me fascinó y me descolocó al mismo tiempo, que es el pop crime. Pop crime. Es decir, ya no es el true crime, sino lo que se está buscando es el pop crime.
Es decir, aquella historia que además de tener un contenido más o menos criminal o truculento, tenga capacidad para convertirse en pop, en popular, bueno, tampoco se ve en la radio, pero Isabel se está echando las manos a la cabeza. Cuando recibí eso dije, bien, creo que voy a cambiar de registro. Hay un camino que aquí no quieren seguir en este momento. Claro. No, por lo que sea. Nosotros sí queremos seguir en este camino para conocer la narración sonora de mano de dos de los mayores expertos en esta materia en nuestro país. El mundo produce sonido y ese sonido hay que llevarlo a las grabaciones, explicaba José Ángel en una entrevista. Y os quiero preguntar, ¿qué recursos usáis para que opere la magia y lograr que el oyente se sumerja en la historia? ¿Qué posibilidades ofrece el audio que no ofrezca la narración escrita, Isabel? Quería decir una cosa antes, que ha hablado José Ángel de Le llamaban padre, y para mí Le llamaban padre es, o sea, yo me lo he escuchado muchas veces, al contrario que los episodios que yo hago, que trato de no escucharlos otra vez. Le llamaban padre, me lo he escuchado muchas veces, lo recomiendo siempre que doy clase, y es que es tan moderno. O sea, yo es cuando lo digo, ¿cómo sabía José Ángel todo esto en este momento, no? Porque es de 2012, ¿no? O sea, se hace 11 años, 12 años. Sí, por ahí. Y realmente es bueno, o sea, que yo lo recomiendo mucho y no lo puedo recomendar lo suficiente. Para mí, el audio tiene como varias cosas, y yo también trabajo de una manera muy específica, que no es la misma que José Ángel, por ejemplo, ¿no? Yo trato de que todo lo que suena en mi episodio sea real, lo haya grabado yo, ¿no? Yo, por ejemplo, no uso bancos de sonidos, me cuesta mucho, no es mi estilo, no lo quiero hacer, y todo lo que yo he oído lo he grabado yo. Eso por un lado, ¿no? Entonces, para mí, poder acceder con la protagonista o la dueña de la historia a los lugares donde ha contado esa historia y escucharlos, hace una cosa como que podamos estar presentes en la historia, ¿no? Y por otro lado está la fuerza de la voz. Yo soy muy vox-céntrica, esto me lo dice, suena fatal, vox-céntrica. En este momento sí. Pues es así, voz-céntrica voy a decir. Vale. Esto me peleo... Di vococentrista. Vococentrista, Dios mío. Solucionado, También, arreglado. Muy bien ahí. Soy muy de la voz, que es mejor decirlo así. Y, por ejemplo, con Marcos, con mi diseñador de sonido, nos pegamos muchísimo, protestamos mucho porque él quiere meter más efectos. Y para mí la voz, es que las inflexiones de la voz, yo también soy filóloga, debo decir, entonces para mí la voz, la palabra hablada es algo como fascinante, ¿no? Yo estaría todo el día escuchando a gente hablar por sus diferentes acentos, por sus diferentes entonaciones. Y para mí, llegar a esos momentos de emoción sin traspasar una barrera, que esto también tiene que ver con lo que preguntabas antes de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una historia bastante difícil esta temporada, y de hecho la vamos a hacer en directo la semana que viene. Bueno, esta semana, este sábado la hacemos en directo, y es una historia muy difícil. Pero escuchar, o sea, para mí, llegar al punto en el que la persona se va a emocionar, pero no pasar al punto en el que la persona llora, es como una cosa muy, muy clave, ¿no? O sea, yo quiero escuchar cómo la persona se emociona y cómo llega la emoción, pero no quiero tener que estar o hacer que esa persona llore con los oyentes. Uh-huh. Y eso me parece muy importante, ¿no? Saber modular la emoción y saber llegar saber hasta qué punto es suficiente para que la persona oyente y la persona que habla estén cómodas con ese nivel de emoción. Y eso es con la voz, eso es con el sonido. Sí, además la voz tiene muchas posibilidades. Claro. Muchísimas. Quiero decir, se puede gritar y se puede susurrar, y yo estoy muy en contra del estándar de enunciación tradicional de las noticias y de los documentales radiofónicos. No, hay muchas posibilidades que hacer con eso. Yo tengo que decir que a mí me gusta mucho el sonido del mundo y grabamos muchísimas cosas, no todo lo que a mí me gustaría. Trabajo en un sitio en el que no hay todavía una suficiente cultura sonora para entenderlo o de escucha, pero cada vez grabamos más y cada vez utilizamos menos música. La música solamente es cuando es ultra imprescindible y porque está ligada a la propia historia, pero cada vez me parece que el propio sonido de lo real, de la realidad, las respiraciones, el tiempo, las motos, el viento, los pájaros, las puertas que se abren, todas esas cosas son imprescindibles para entender dónde estás. Y la clave del audio es que te lleva, te traslada, te lleva a otro sitio. Y esa idea de evocar tiene que ver con ir a otro sitio. Entonces el sonido es el mejor sitio, la mejor herramienta para ir a otro sitio. Pues nosotros nos vamos a otro sitio. Para terminar, vamos a nuestro test picadillo de carne cruda. Por si quedaba algo por contar. Violeta, esto va de... Responde rápido, ¿no? Esto va rápido. En esta sección os pedimos respuestas muy rápidas, sinceras, no muy meditadas, lo que os salga directamente así de la patata. Vamos con la primera. De todos los podcasts que habéis hecho, ¿con qué protagonista os quedáis? José Ángel. Con el jovencillo que estaba en Le llamaban padre.
Yo con Rosana, porque fue el primer episodio de Eso no se habla, nos seguimos hablando, en fin. Una historia apasionante, tenéis que escucharla. ¿Qué es lo que más os gusta de contar historias? Así muy rápida, historias sonoras. Escucharlas. Meterme en vidas ajenas. Muy bien. ¿De qué tema aún no se habla y había que hablar? De lo que... No te golpes con la cabeza contra el micrófono, Isabel. Hay tantas cosas. A ver, ¿de qué no se podría hablar? ¿Sabes? De qué a mí de la infancia, de esos secretos de la infancia. Es que ahora mismo yo estoy en otra, de la industria armamentística y su relación con la guerra, bien, con lo que está pasando en Gaza. Muy bien. ¿Qué historia renunciaste a contar? Si la hay. Muchísimas. Sí, no, muchas. Vamos, mucho fracaso, más que renuncia, mucho fracaso en mi caso, muchísimo fracaso, muchas historias que se han quedado a medias, que no le han interesado a nadie, que no hemos podido desarrollar, que no tenemos capacidad, que no hemos tenido la sensibilidad para detectar dónde está, muchísimas. José Ángel, que había que ser breve, chacho. Pero he dicho muchísimas. Estoy aquí para salir. No, yo quiero decir que a mí las historias que no he podido contar han sido historias cuyas protagonistas al final se han echado atrás y no han querido contarlas. Para terminar, ¿de qué podcast propio os sentís más orgulloso? De la llamada a un padre, claro, sí. De eso no se habla. Puede elegir un episodio, ya que estamos para afinar. De las caras y carabés que están por venir, tengo que decir esto, evidentemente. Hay uno muy bonito en Fuera del Radar de esta temporada que empieza también la semana que viene, cuyo protagonista no es un ser humano, sino un árbol. Pues también ha sido muy bonito teneros aquí como si fuerais dos árboles que conversan con el sonido de las hojas y el viento, que no hay nada más sonoro que eso. José Ángel, Isabel, qué gran placer haberos reunido en este podcast para unirlos a todos. Gracias. Gracias. El Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta un homenaje ilustrado a Miguel Calatayud. Un recorrido irónico, rupturista y repleto de color por 200 acuarelas originales y bocetos que entremezclan el arte popular con la fotografía, la arquitectura y el cine. Una nueva oportunidad para dejarse sorprender por un auténtico referente del arte vanguardista. Hasta el 12 de noviembre en la Sala Carlos Pérez. Agitación cultural en el corazón de Valencia. Centre del Carme, Consorcio de Museos, Generalitat Valenciana. Esta es nuestra cuña y Isabel tiene otra. Mi cuña es que de eso no se habla, nos vamos a los teatros, tenemos muchas ganas de hacer esto y vamos a hacer 2 episodios en directo, en vivo, que no se graban, que después se emitirán, pero no se graban y van a ser las personas que vayan las primeras en escucharlo. Después vamos a tener otras sorpresas en esos directos y serán el 21 de octubre, este sábado, en la Sala Mirador, y el 11 de noviembre en el Teatro del Barrio. Dios mío, mi cuña publicitaria, primera vez que hago esto, espero haberlo hecho bien. Lo has hecho fenomenal. Vamos ahí. Allí os vemos, allí nos vemos. Y seguimos contando historias de relatos de los que no se habla. El 8º disco de The New Raymond cruza el puente que separa la vida de la muerte. La vida del amigo con el que aprendió a escribir canciones, la muerte de un compañero al que ahora envía estas postales de invierno. Hay heridas que se cantan en la hora más solitaria de la tarde púrpura para honrarte a ti donde quiera que estés. Todas las letras de Postales de Invierno surgen de un poema larguísimo que escribí en bruto una noche de insomnio, pensando en cuánto lo echaba de menos, agradecido de haber tenido la suerte de que me hubiera querido, pensando en la forma de seguir en contacto con él tras la ruptura entre cuerpo y alma, en el modo de unir lo material y lo espiritual una vez se separan. Esta colección de canciones está llena de afectos humanos, la alegría, la tristeza, el amor, la esperanza, el terror. Asocio el repertorio del disco con una idea personal del más allá, un dolor íntimo transformado en algo bello. Ojalá estuviera Sergi aquí para escuchar estas canciones, alguna casi tan hermosa como él. Supo de golpe que no entendíamos nada, que el futuro es una idea y todo el mundo tiene una historia.
Hoy que estamos aprendiendo que todo el mundo tiene una historia, queríamos acabar escuchando la que cuenta Ramón Rodríguez, nuestro querido New Raymond, que regresa a su carrera en solitario mudando de piel y registro con estas Postales de invierno, un disco urgente e importante como solo puede serlo el amor. La verdad no importa, la verdad no es nada, pero si el amor se pierde, caen los árboles, caen los árboles. El disco está repleto de amor como el que nosotros sentimos hacia nuestro querido Ramón. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días. Vaya disco, macho. La piel de gallina, aquí has tocado lo más interno de ti mismo, creo, y de los que te escuchamos. Bueno, sí, ha sido un proceso un poquito visceral, por decirlo suave. Sí. Emociona a flor de piel en este homenaje precioso a un amigo. ¿Quién fue Sergi Irurzun y cuál es su historia? Pues mira, Sergi Irurzun y yo nos conocimos en el instituto, haciendo primero de BUP. Y teníamos amigos comunes, ¿no? Vivíamos en realidad bastante cerca el uno del otro, pero no nos conocimos hasta entonces. Estas cosas de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y fue pues la primera persona con la que empecé a escribir canciones, antes de montar Madi, antes de montar un grupo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues al perder a Sergi, pues también recapitulas cuando pierdes una persona. Y me di cuenta pues de que realmente lo que aprendí con Sergi es lo que he seguido haciendo desde el principio, que era escribir al tuntún, improvisar, básicamente, ¿no? Todo el mundo siempre me pregunta, ¿tú eres músico? Y digo, no, yo escribo canciones, yo músico no soy, yo de música no tengo ni idea, o sea, yo sé tocar, sé que juntar notas, sé que una cosa entra o no entra, ¿no? Musicalmente, pero me considero más escritor de canciones porque ya aprendí todo allí con él, que era básicamente, pues quedábamos en la orilla del patio, él escribía una frase. Ajá. Y yo continuaba con otra, y todo eran canciones súper absurdas, Javier, o sea, era como un dúo humorístico, musical. Eso Boston Mass. Boston Mass, sí. La historia del nombre es porque llevaba una camiseta yo que ponía eso, Boston Mass, una camiseta de mi primo, o sea, ¿qué nombre ponemos? Era todo Boston? muy aleatorio. Muy exacto, sí. Podría haber puesto California University, pero por suerte Boston Mass es más bonito. Sí, Boston Mass es más bonito, sí. ¿Y cómo era Sergi? Pues Sergi era pues una central nuclear de amor y positivismo. O sea, es una persona, pues mira, él estuvo además enfermo casi 4 años. ¿Qué le pasó? Pues él tuvo un cáncer colorectal que al final pues derivó pues en un cáncer ya muy agresivo, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad, o sea, así os lo digo, o sea, hasta 3 meses antes de que él se marchara de este mundo, no te lo podías creer. O sea, tú estabas hablando con él y en ningún momento tú hubieras pensado que él estaba así de enfermito. O sea, que él siempre tenía una sonrisa. No sé, o sea, yo no he conocido a ninguna persona, ningún hombre como este hombre. Bueno, por eso dices de él que... Nos enseñas a vivir ahogando nuestros dolores, a reír solos por las calles, recordando tu risa. Además de escribir canciones, ¿qué aprendiste de Sergi? Pues a vivir, la verdad, o sea, a vivir. Porque al final el vivir no deja de ser un proceso continuo de ir muriéndose. Entonces, por eso la gente sufre tanto, porque esa es la verdad. Pero si tú abrazas el milagro de la vida, por decirlo así, en plan poético, pues yo creo que puedes, ¿no?, tener un propósito en la vida. Y no solo a ti, sino a buena parte de tu entorno, porque en muchas canciones habla en primera persona del plural. ¿Cómo impacta una muerte así en un grupo de amigos? ¿Cómo lo cambia? Bueno, es que ya os digo, era un ser de luz, Sergi. Entonces, yo, igual que vosotros, pues he estado en muchas ceremonias, en muchos entierros, ¿no? Pero yo no he visto a tanta gente en un entierro, o sea, en un velatorio. Fue una cosa... nosotros somos del Maresma, ¿no?
y estaba todo el Maresma ahí. O sea, había gente de todo el Maresma, incluso Barcelona, vino gente de todas partes y era increíble. O sea, era un momento muy, muy triste, pero a veces era muy, muy bello. Porque claro, veías ahí un montón de gente, o sea, de golpe te encuentras a un montón de gente que hace como, yo qué sé, con 30 años que no ves. Y todo el mundo, nadie tenía una palabra fea para esta persona. Por eso digo que es un ejemplo de, hostia, siempre se van los buenos pronto. Se van, ¿no?, los mejores, sí, se van los mejores. Se va alguien que enseña a vivir y que claramente supo hacerse querer por tanta gente que le acompañó en esa despedida. Y a esa despedida tú le has hecho un disco que es una carta o una postal, porque como dices, todo artista nos envía cada cierto tiempo un mensaje. ¿Tú por qué necesitabas enviarnos este mensaje o enviarte a ti este mensaje o al propio Sergi? Sí, bueno, pues en mi mente pues lo que yo tenía era pues como una forma de fijar a Sergi en mi mundo, en mis canciones, de tenerlo ahí siempre presente, que la gente pudiera, ¿no?, pudiera tener pudiera conocerle. Sí, pudiera tener una parte de él también, ¿no? Y a su vez, pues bueno, pues un proceso de duelo, fue un momento muy, muy, muy tenso, porque además yo perdí a mi abuela 15 días antes, mi abuela Teresa, que tenía 98 años ya, bueno, ya había vivido mucho. La abuela le gustaba mucho ir al bingo, estuvo yendo al bingo hasta los 92, así estuvo yendo al bingo, la abuela. Entonces, pues claro, se juntaron estas dos pérdidas ¿Y en qué te hizo pensar? Pues mira, pues en lo importante que es ser útil para los demás en el mundo, porque al final yo pienso que eso es lo importante, ¿no? Y además ahora mi padre está muy enfermito, hace años que está enfermito, pero ahora está ya en una fase así más complicada, y el hecho de poder estar cuidando a tu padre, ayudando a tu madre en toda esta logística, ¿no?, de hospitales, y me parece una cosa muy bella. O sea, que tiene bueno, va cerrando un círculo que es muy bello, ¿no? De poder pues disfrutar de estos momentos que ellos también están como más tiernitos, ¿no? O sea, porque bueno, es duro estar enfermo, pero también se abre como una cáscara, un caparazón, sobre todo de esta generación de nuestros padres, que viene de un background muy duro y de la posguerra y todo esto. Entonces, todas estas personas son maravillosas todas, ¿no? Pero tienen algo ahí emocional, una barrera que se rompe, por ejemplo, en momentos así, y descubres cosas, ¿no? Y ellos descubren cosas de ti que les sorprende, ¿no? Hoy estamos hablando precisamente de eso, de romper esas barreras y esos silencios que esas generaciones anteriores a la nuestra han heredado de la posguerra, de la dictadura e incluso de la transición. Tú dices que lo importante que has aprendido de este viaje es a ser útil. Yo creo que tus canciones lo son muy curativas, siempre lo han sido, pero este disco especialmente lo es, así que te voy a pedir que hagas lo que mejor sabes hacer, que es cantar y decirnos tus canciones. Vale. ¿Con qué vas a empezar? Pues voy a tocar la canción Irurtzun, que era el apellido de Sergi. Voy a intentar tocarla a las 10:30 de la mañana. Seguro que te sale muy bien. Confiamos en ti. Bueno, pues Ramón se va acercando al escenario de esta República Independiente de la Radio, que además hoy tiene a dos hermosas visitantes ciudadanas de esta república. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estáis disfrutando del programa? Sí, ¿no? Muy bien, está siendo precioso. Pues vamos con una de las preciosas canciones, ese Irurtzun, dedicado a Sergi. Enséñame a bailar dentro del laberinto, querido mío. Enséñame la danza del búfalo de los pies negros. Enséñame el baile del oso de los indios Sioux. Para cruzar el puente que une la vida y la muerte. Pienso en cuando cantábamos juntos y
y teníamos todo por hacer. Pronto supimos que todo se pierde, querido mío, que pronto lo supimos, pero nos duele más haberte perdido, querido mío. Enséñame a cruzar el puente que une la vida y la muerte. Mientras la luna se refleja bajo el viejo dolmen desnuda. Sitio donde empezamos, vierte lágrimas y nos dice adiós con la mano. Y las raíces de tu roble sacuden la tierra cada mañana que las pisamos. Enséñame a cruzar el puente que une la vida y la muerte, para poder cantar juntos de nuevo como en aquellas tardes tan jóvenes y alegres. Es que no me sale a aplaudir porque me parece que rompería con mi tímido aplauso la emoción que has conseguido crear en estos minutos. Vuélvete para la mesa, Ramón. Este disco tiene todas las emociones y todos los colores. Tienes algo mío, algo roto, un profundo amor, demasiado caprichoso. Tiene todos los colores sonoros y tiene todos los colores también familiares, porque se ha acompañado de un círculo íntimo para vestir el disco, Ramón. Están sus hijas, Jazz Rodríguez y Lea Rodríguez, de Leia Destruye, y ambas de nuestras adoradas Morn. Y son compinches del proyecto paralelo Marc Clos y David Cordero, y la portada es de Paula Bonet. Esto tenías que hacerlo en familia, claro. Sí. Además hemos recuperado también a Ricky Lavado, que fue el batería de los primeros años de New Raymond. Y bueno, Ricky pues que estuvo en Stan Steel, Stan con Soda. Sí, señor. Lo conocemos todos en este circuito pequeñito de la música independiente. Un abrazo muy grande para él. Y nada, pues sí, todo ha quedado en casa. Incluso Santi García ha estado mezclando el disco, que es con quien yo empecé a grabar discos y con mi mentor, básicamente, de esto de lo de grabar discos y hacer discos. Y la gracia del disco es que, bueno, surgió muy rápido, además, porque yo estaba haciendo la identidad sonora de la Liga Española de Fútbol. Por lo que sea, tú estabas inmerso en esa película. Vaya cambio de registro. En serio, o sea, yo estaba... O sea, ya sabemos que era un máquina mudando de piel, pero no... Hasta este punto. Pues estaba haciendo ese trabajo, ¿no? Que fue un trabajo pues muy intenso, muy bonito también de hacer.
Y nada, terminé antes de tiempo porque la propuesta al final encajó más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Porque fuimos lanzando muchas propuestas y me sobraron pues unas semanas de trabajo habiendo terminado eso, y lo que hice pues es ir a Nautilus, que es el estudio de Arenys de Mar donde normalmente trabajo, y ahí estuve con Jordi Solans, que es un técnico, desde aquí lo saludo, que es un ingeniero de sonido increíble, sí, con el cual damos fe por lo que escuchamos. Pues bueno, con Jordi lo bueno es que yo, antes os explicaba al principio que trabajo al tuntún, entonces yo improviso mucho, nunca preparo nada, ¿no? Y lo que hago es montar como un setup con pues un piano, un microfonado, una batería montada, el bajo y tal, y entonces digo, bueno, ahora voy a grabar un bajo, así con esa voz. Y ya está, sí, con esa a ver, voz. Ramón es muy humorista, parece que no, porque hace esas canciones tan emocionantes, pero en realidad es un cachondo mental. Claro. Sí, bueno, y soy Géminis, de pase hablemos los cuatro, también tengo este problema. Bueno, pues eso, pues el disco está hecho pues en 3 semanas, lo que es el grueso del disco, ¿no? De las músicas y las letras, pues mira, es la primera vez que la letra la tengo antes que la música, ¿no? Porque siempre lo hago al revés. Y claro, al fallecer Sergi, pues una noche de estas de insomnio que no puedes dormir, ¿no? Porque claro, yo tenía como muy presente eso todos los días. Todavía pienso mucho en él, todos los días. Pero entonces hay una intensidad, ¿no? Que hay como una conexión ahí muy fuerte con esta persona, aunque no esté, ¿no? Sí. Y me levanté pues eso a las 4 de la mañana, no podía dormir y estaba pensando en eso y pues cogí una de mis libretitas que tengo ahí en la mesita de noche y me puse a escribir como un poema muy, muy largo, ¿no? Porque claro, no podía dormir, pues imagínate 3 horas escribiendo, no sé, como 15 o 20 páginas de un poema larguísimo, parecía ya eso Tolkien, ¿sabes? Y sí, y nada, y las letras pues las saqué después de este poema, prácticamente el 90% de las letras, por eso todo fue como un proceso muy rápido. Y yo pienso que eso en el disco se nota, ¿no? O sea, a ver, tú cuando escuchas un disco mío tienes claro que es un disco mío porque al final uno no deja de hacer una repetición de algo, ¿no? Y lo va puliendo y no dejas de sonar a ti mismo, ¿no? Es como si escuchas, no sé, a los Cure, pues sabes, no los identificas en 10 segundos. Pero pienso que aquí hay un componente distinto, ¿no? En la forma en que se ha hecho, que es ligeramente distinto a lo anterior. Y también en el sonido. Sí, porque has vestido ese poema con unos arreglos bellísimos orquestales, hay mucha cuerda, mucho piano. Sí. Querías que sonara un poco como a sinfonía esta despedida. Sí, es un disco como más cinematográfico, musicalmente hablando. Y también pues conté con Antonio Fernández Escobar, que es un chelista de Córdoba, maravilloso. Mira, de mi tierra. Pues sí, y ha hecho los arreglos. Bueno, Antonio ha grabado en muchos de mis discos, ¿no? Yo conocí a Antonio porque le hacía los arreglos a Antonio Luque, al Chinarro. O sea que todo. Abrazo desde aquí. Sí. Todo lo que estáis diciendo hoy son buena gente. Sí, buenos músicos. Gente muy querida aquí. Sí. Pues eso, yo estoy muy, muy, muy contento con el disco porque, bueno, básicamente a nivel personal no puedo no tenerle más cariño que a los demás, aunque le tengo cariño a muchos de mis discos, a otros menos. No vamos a preguntar a cuál, vamos a dejarlo así. Bueno, es un disco que suena extraordinario, que rompe en el acantilado de tu oído como una ola. Rompe la ola en tu acantilado, se llama esta preciosidad del nuevo disco de New Raymond, un especialista en romper hielos emocionales. Postales de invierno supone el nacimiento de Cielos Estrellados, que es tu sello discográfico, editorial musical, productora y estudio propio. Todo en uno. Abocado, no sé si al fracaso, pero por lo menos al riesgo. Independencia total. Sí. ¿Por qué, Ramón?
Pues porque pienso que debería haber hecho esto antes. Claro. Básicamente, ¿no? Nosotros también desde esta República Independiente creemos que sí, que tendrías que haberlo hecho antes. Sí, lo que pasa que no me he podido permitir el lujo de hacerlo hasta ahora. Yo hace ya un par de años pues me empecé a meter un poco en el mundo de la publicidad, de músicas para documentales, películas, todo esto. Y eso me permitió, pues, de alguna manera, financiar toda esta historia, ¿no? Porque al final, si solo te dedicas a tocar haciendo lo que a ti te gusta, es muy complicado, ahorrar, por decirlo fino. Y ahora, pues bueno, pues incluso me he permitido el lujo de poder comprar mi viejo catálogo, ¿no? Wow. Sí. ¿Y qué te da la independencia, Ramón? ¿Por qué te gusta hacerlo y tenerlo todo atado? Pues porque quiero que mis hijos disfruten de esto. Quiero dejar un legado aquí a mis hijos después, que mis canciones sean de la familia y que todo esto, pues si lo quieren sacar réditos una vez yo no esté aquí, que siempre hacía esta broma con mis hijas, en plan, mira, mis discos ahora mismo no valen un pimiento, pero cuando papá no esté, ya verás, qué bueno que era el mejor, un corazón de oro. Y así nació una productora. Sí. Bueno, igual también, claro, se va un amigo y tú también has empezado a pensar en la muerte. Sí, bueno, yo he pensado en la muerte siempre, ya desde muy jovencito. Sí, es algo que he tenido siempre muy presente porque yo me pegué un castañazo en moto a los 15 años, que estoy aquí de bonus track, o sea, me podía haber muerto ahí tranquilamente. Todo esto ya está yendo de regalo. Sí, si ahora yo me rapara la cabeza, por ejemplo, veríais aquí un pedazo de golpe en la cabeza, porque tuve un accidente de moto de la Heavy. hostia. Sí. Y nada, y por eso, pues bueno, es algo que he tenido presente siempre. Yo estoy aquí ya, yo he venido aquí a pasar el verano, como dice un amigo mío. Qué bien. Sí. Pues gracias por venir a pasar el verano aquí a la República. Vámonos con el bonus track de despedida. Ramón, ¿qué canción nos vas a tocar para irnos? Pues mira, os voy a tocar una canción que se titula Entre el alba y la noche y no la he tocado nunca. O sea, bueno, primicia mundial. Eso es lo que queremos, eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta aquí, que el riesgo, que no dejes de arriesgar. Ramón, de New Raymond en directo en la República Independiente de la Radio, en este regalo que nos está haciendo hoy, tocando en directo sus nuevas canciones de un disco que también lo es, un regalazo. Esas postales de invierno de Ramón Rodríguez. Me pregunto a menudo me pregunto, entre el alba y la noche, me pregunto a menudo, si tan solo un momento pudiera volver a verte, tan solo un momento, tan solo un momento. Una hermosa mañana podrá ser que regreses, pues tu amor es más fuerte que la muerte. Me pregunto a menudo me pregunto, si tan solo un momento pudiera volver a verte, tan solo un momento, tan solo un momento. Una hermosa mañana podrá ser que regreses, pues tu amor es más fuerte que
de la muerte. El 27 de octubre se publica este disco que hoy Ramón ha tenido a bien presentarnos en primicia en Carne Cruda. Ha sido un enorme placer, amigo, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo muy grande. En circos públicos. Y nos vamos al galope, subidos a este caballo inquieto, que es como se llama esta canción de Ramón. Volvemos mañana. Y os saludamos desde ese caballo galopante, el mejor equipo de la radio formado por Kelu Robles, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Irene Valiente, Ángela Sepúlveda, Andrea Olea, Marta González, Álvaro Vega, Violeta Muñoz y quien nos habla, Javier Gallego. Os recordamos que nada nos gusta más que hacer el programa rodeados de buena gente como las que hoy han venido a vernos. Así que si queréis acompañarnos en el estudio, escribid a productores@carnecruda.es y os buscamos un hueco en esta nación libre y soberana. Una nación que este viernes viaja hasta Ayepuz, en Teruel, para hacer un programa especial en el 5º Festival contra la Despoblación. Os esperamos este viernes 20 a las 8 de la tarde en el local social de Ayepuz, en la plaza de la iglesia. Y porque no nos olvidamos del genocidio en curso en Palestina, mañana volvemos con un programa sobre otra guerra perpetrada en paralelo por Israel, la guerra informativa. Hasta entonces, salud y república, y que la radio os acompañe.